Listo, entonces con la sustentación del punto número 10, aquí te están diciendo que esto es un árbol. Y hay una persona que quiere calcular la altura de este árbol, pero él hace lo mismo, ¿cierto? Él toma la altura desde dos puntos diferentes. Él primero lo toma aquí a una distancia que aún no sabemos, voy a llamarla Z, ¿cierto? A una distancia Z de la base del árbol a una elevación de 30 grados, ¿cierto? Entonces él levanta la vista a 30 grados y mira la altura de este árbol. Después se acerca 10 metros y vuelve a hacer lo mismo. Alza la vista, pero esta vez a un ángulo de 60 grados y mira la altura del poste. En caso tal, la altura de estos dos triángulos que se forman siempre va a ser el mismo. Entonces, lo que necesitamos primero nosotros hallar es una función trigonométrica que nos relacione este con la hipotenusa o este con la base de aquí, en cualquiera de los dos. Aquí nosotros podríamos hacer ley del coseno, ¿cierto? Que es que para un triángulo que no tenga un ángulo que sea de 90, simplemente conociendo los dos lados y el ángulo que subtiende en esos dos lados, se puede hacer la ley del coseno. Pero eso simplemente nos daría la respuesta de este de aquí. Y no necesitamos la de este, necesitamos la de este. Entonces no podemos. Entonces lo que necesitamos es coger este triángulo grandote, ¿cierto? Pero en caso tal, si cogemos si nosotros decidimos hacer cualquier función trigonométrica, el seno de 30 sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa no la tenemos. El coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ni el cateto adyacente ni la hipotenusa lo tenemos. Y la tangente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente no lo tenemos. Entonces, puedes calcular cualquiera de estas dos medidas primero. Yo voy a hacer es con la hipotenusa, que es la más fácil, ¿cierto? El caso es que la hipotenusa no la conocemos, entonces yo voy a llamarla W, ¿cierto? Entonces ya yo sé que la única función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno. Entonces yo tengo que el seno de 30 es el cateto opuesto, o sea, H, sobre la hipotenusa, que es W, ¿cierto? Entonces ya yo sé que el seno de 30 es un ángulo especial. Para el seno de 30 este valor se sabe y es un medio, ¿cierto? Entonces ya yo conozco esto, entonces ya yo conozco el valor de W. W sería H sobre un medio, esto es 2H, ¿cierto? Entonces ya yo sé que esto mide 2H. Ahora, también necesito hallar este valorcito chiquitico de aquí. Entonces, para yo saber cómo es esto lo voy a llamar yo X. Y ya yo sé que X va a ser este valor de Z grande, que es toda la base, o sea, Z, menos este pedacito chiquitico de aquí, o sea, menos 10. Entonces yo lo que necesito hallar es Z. Entonces, ya yo conozco el cateto opuesto y conozco la hipotenusa. Entonces, lo que yo necesito hallar es el cateto adyacente, ¿cierto? Entonces ya yo quiero el cateto adyacente, tengo el ángulo y tengo su hipotenusa. Entonces, ¿qué hago? El coseno. Ya yo sé que el coseno de 30 sería el cateto adyacente, o sea, Z, sobre la hipotenusa, o sea, 2H, ¿cierto? Entonces ya yo sé que el coseno de 30 también es un ángulo especial y esto mide raíz de 3 sobre 2. ¿Cierto? Entonces ya yo tengo que raíz de 3 sobre 2 es igual a Z sobre 2H. Y lo que necesito es Z, entonces despejo. Entonces yo quiero Z sería igual a 2H raíz de 3 sobre 2. 2 con el 2 se cancelan y te queda que Z es igual a raíz de 3H. Este valor ya se tiene. Entonces, aquí lo tengo. Ya yo tengo la H, que es lo que yo quiero hallar, y tengo este cateto adyacente de aquí abajo. Entonces ya yo conozco este pedacito de aquí. Este pedacito sería todo este pedazo grande menos este pedazo chiquito, o sea, H raíz de 3 menos 10.
Entonces ya tú tienes, ahora con este triángulo de aquí chiquitico, ya tú tienes el cateto opuesto, tienes el ángulo que tiene ese cateto opuesto y tienes el cateto adyacente. Entonces la función trigonométrica que nos relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente es la tangente. Entonces ya tú tienes que la tangente de 60 sería el cateto opuesto h sobre el cateto opuesto h sobre el cateto adyacente, o sea, h raíz de 3 menos 10, ¿cierto? Entonces esto, la tangente de 60, también es un ángulo que se conoce. Esto siempre va a dar raíz de 3. Entonces ya tú tienes una ecuación que solo tiene una variable, entonces simplemente es despejar, ¿cierto? Entonces tú tienes que, esto que está aquí abajo lo pasas a multiplicar, entonces te queda raíz de 3 por todo lo de aquí abajo, o sea, raíz de 3h menos 10 igual a h, que es la de aquí arriba. Y haces ley distributiva, esto quedaría raíz por raíz, te queda lo mismo que está aquí adentro, o sea, 3. Entonces esto quedaría 3h menos 10 raíz de 3 igual a h, ¿cierto? Entonces ya tú tienes h aquí, h acá, y tienes una igualdad. Entonces simplemente pasas todas las h para un lado y todo lo que sea constante para el otro. Entonces tú tienes que 3h y este que está positivo pasa a negativo, o sea, 3h menos h es igual, este que está negativo pasa del otro lado a positivo, o sea, 10 raíz de 3. Entonces 3h menos h da 2h igual a 10 raíz de 3, ¿cierto? Entonces este 2 que te queda aquí lo pasas a dividir acá, entonces esto quedaría 10 raíz de 3 sobre 2, y 10 sobre 2 es 5 y raíz de 3 queda constante, entonces h es igual a 5 raíz de 3. Puedes dejarlo así o le das el valor en decimal, que esto sería aproximadamente 8.66 metros, y así ya tienes.